Saludos a todos, amigos del canal. Les recuerdo que ha habido un cambio reciente en YouTube. Si quieren ver los videos del canal, deben hundir en directo, videos en vivo, en directo. Hoy la palabra clave del día, Zaporizhia. Zaporizhia, la planta nuclear más grande de Europa, Zaporizhia. Que dicen que esta planta podría, en uno de estos ataques que está recibiendo, convertirse en algo como Chernóbil, allá en 1986, este desastre, este accidente en esta planta de energía atómica, y esto está en la memoria de los europeos. Yo me imagino que a partir del día de hoy se van a incrementar nuevamente la venta de estas pastillas de yoduro de potasio contra la radiación, porque el ser humano, todos los seres humanos sentimos temor cuando se avecina la posibilidad de un accidente, de un desmoronamiento de una montaña o el crecimiento de un río por las lluvias, la posibilidad de que ocurra un accidente en esta planta nuclear. Cada que hay una noticia, como en el día de hoy, como el día de anoche y en la madrugada del día de hoy, esta planta nuclear recibió 12 impactos de proyectiles que, claro, inmediatamente corrió el gobierno de Kiev a decir que habían sido lanzados por los rusos. Saludos, Raúl, saludos, Mirta, Isauro, Alberto, Max. Sin embargo, les voy a mostrar en este mapa para que ustedes tomen la decisión o ustedes analicen. Miren, hay una población al otro lado del río Dnieper, al otro lado de donde está la planta nuclear. Esa población se llama Marganets. Marganets. Desde ahí, dicen los rusos, que salieron los proyectiles que impactaron contra la central nuclear. ¿Para qué son los satélites? ¿Ustedes creen que la OTAN y los Estados Unidos no saben exactamente desde dónde salieron estos proyectiles? Ya, no nos dejemos engañar más, amigos del canal. Ya está la salida de los misiles y los proyectiles que están impactando a Ucrania en los últimos días, eso está con toda seguridad formando parte del archivo de estos satélites. Pero no, dejan que ruede la información, pero esto es un ataque con toda seguridad de parte de Ucrania. ¿Qué interés tiene Rusia? Hay soldados de Rusia al interior de la planta de Zaporizhia en autoatacarse en esta planta. Porque de estos 12 proyectiles, 6 proyectiles cayeron al interior de esta piscina de agua que sirve para enfriar los reactores de esta planta nuclear. Y otros 2 cayeron en el punto de almacenamiento de desechos secos de la misma planta. Y dañaron edificios, los proyectiles dañaron equipos, y Zelensky continúa vendiendo la idea de que este es un autoataque de parte de Rusia. ¿Acaso Zelensky desconoce que hay un decreto en Rusia firmado por el presidente en el que Rusia considera esta planta nuclear como propiedad de la Federación Rusa, por decreto? Al igual que Crimea, al igual que en el tema de la anexión tiene vínculos con el tema de la propiedad, con el tema de la constitución rusa. Claro que, como dice Estados Unidos, todo esto que está haciendo Rusia en los últimos días se sale del tema del orden mundial, de esas reglas de juego que considera Occidente necesarias para permitir el libre desenvolvimiento de la geopolítica, el tema de la soberanía. Pero hoy en día, y es lo que no rima, lo que no se entiende, cómo al interior de esta planta nuclear hay funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de Rafael Grossi, que están allá prácticamente que viviendo, que en ningún momento han dicho que hay equipos
de lanzamiento de misiles o de proyectiles o de artillería al interior de la planta Zaporilla, aunque Ucrania dice todo lo contrario, y cómo es que el director de esta agencia, teniendo funcionarios al interior de la planta, no aclara de una vez por todas de dónde vienen estos proyectiles que atacan a la planta, cada vez se acercan más a poder causar un daño grande que afecta a los pobladores, no solamente ucranianos, sino que pueda llegar esta radiación hasta países miembros de la OTAN. Aprovechando esto que ocurrió en Zaporilla, los medios de información de Occidente muestran muy poco otro ataque de parte de Rusia a una empresa aeroespacial localizada en Zaporilla que se llama Motor-Sich. También esta planta fue impactada. Como ustedes están viendo, en los últimos días Rusia no solamente se concentra en atacar estas plantas energéticas, sino lugares donde hay fabricación de misiles, de partes para misiles, drones, de lugares donde también hay munición. A propósito, les voy a mostrar la planta Motor Sich. Esto es una realidad, fue impactada por los proyectiles de Rusia. Esta planta queda en Zaporilla. También les voy a mostrar imágenes de los destrozos que generaron estos proyectiles, imágenes que obviamente no le gustan al algoritmo de este canal de YouTube, pero hay que mostrarlas en todo caso. La planta Zaporilla está bajo control de Rusia. Tropas rusas están al interior de esta planta. Hay tanques, hay equipos blindados protegiendo esta planta, que es una planta costosísima y es una planta que entre todas las nucleares que hay en Ucrania proporciona la mitad de la energía, y de Zaporilla sale el 27% de toda la electricidad en Ucrania. Es de gran importancia tener control de esta planta nuclear, y ya Rusia por decreto ha demostrado tener control, aunque la Agencia de Energía Atómica quiere crear un perímetro, no sé de cuántos kilómetros cuadrados, en los que no hayan tropas ni de Ucrania ni de Rusia, sino tropas internacionales, como quien dice. Grossi de esta agencia quiere llevar a la OTAN ahí a meter a la OTAN a Zaporilla. Esta no es la primera vez que Ucrania ataca esta planta nuclear. Llegó la hora de que ya se empiece a documentar para todo el mundo lo que un satélite puede proporcionar. ¿Cuál es la información que estos satélites pueden proporcionar que no lo están mostrando al mundo? ¿Por qué solamente muestran las imágenes para mostrar lugares donde han enterrado los rusos, ciudadanos ucranianos, fosas comunes? Para eso sí se usan los satélites, o para mostrar la llegada de los rusos a Ucrania, o esta fila de 50 kilómetros, 60 kilómetros de vehículos rusos cerca a Kiev al principio de la guerra. No, los satélites brindan otro tipo de información que puede de una vez por todas alejar a todos estos oportunistas de las plataformas amarillistas para que empiecen a brindar la información que es. Pero ¿por qué alejan la verdad? ¿Por qué permiten que continúe tantas informaciones falsas por los diferentes canales? Hay inspectores al interior de la planta de Zaporilla, pues hay que preguntarles a ellos qué información tienen al respecto. ¿Qué equipos o qué tan desprotegidos están los reactores? Y lo más importante, que todavía no hemos tenido en cuenta, al considerarse esta planta nuclear propiedad rusa, parte de estas regiones anexadas, y con base en las respuestas que ha enviado Rusia, cada que Zelensky incursiona o traspasa estas líneas rojas, se podría predecir con un alto grado de que sea cierto, de que ocurra, que podría ocurrir en el día de mañana, lunes, una respuesta de parte de Rusia por este ataque con estos 12 proyectiles.
Miren, recientemente vimos a los habitantes de Jersón muy felices. Esta entrada triunfante a Jersón. En Jersón hay hambre, no hay agua ni hay electricidad. Hay muchas bolsas con alimentos que vienen de Kiev. Claro, esto en parte por el tema de propagandístico. Mucha comida, abundancia de comida, pero no hay el sistema alcantarillado, no hay agua, no hay electricidad, no hay calefacción. Y ahora, como era de esperarse, los rusos que estaban en la parte occidental del río de Dnipro, que se han trasladado para la parte oriental, han empezado a lanzar ataques de artillería contra Jersón. En el día de ayer sábado, nada más y nada menos que Rusia lanzó un ataque contra un depósito de petróleo, un depósito de combustible, e inmediatamente ya las autoridades ucranianas en la capital del Oblast de Jersón, en Jersón, ya le dicen a la población, bueno, los que quieran evacuar para estar más tranquilos, más seguros, bienvenidos, les vamos a proporcionar transporte. Miren este cambio que era de esperar, porque Jersón, y si ustedes ven las imágenes que no se pueden mostrar por acá, está minado. Hay minas escondidas en las esquinas de los edificios, de las habitaciones, de las calles, y un desminado profesional que garantice al 100% seguridad dura meses, puede durar hasta años, pero ya estuvo allá Zelensky, que ya no está. Él hizo su propaganda, hizo su show, su programa y está de regreso, no se sabe dónde. Ahora tiene a esta población de Jersón desubicada, porque un día les dice que bienvenidos, que se vengan todos, que habrá francachela y habrá comilona, que no les va a faltar nada. Y ahora que ya reciben esta embestida de parte de los rusos que están en la parte oriental del río, ya les dicen que si quieren se pueden alejar. Estas noticias que estamos brindando por el día de hoy, de algo que realmente ocurrió desde anoche y en la madrugada del día de hoy, acuérdense que ya en Kiev hay una diferencia horaria de 8 horas en adelanto aquí, Colombia 4:50, súmele 8 horitas, esa es la hora exacta de Ucrania, 8 y 4, 12:50. 12:50, ya van a esperar, o están los ciudadanos de Ucrania con gran temor por lo que pudiese ocurrir. Ahora que no vaya a decir Zelensky que quienes lanzaron estos proyectiles no son sus fuerzas armadas, como también lo dijo cuando hubo el ataque al puente de Crimea, pero no, es que realmente Zelensky y toda la cantidad de grupos armados, paramilitares, mercenarios, subversivos, guerrilleros, que están metidos en territorio del lado de Ucrania, todos estos grupos, cualquier ataque que venga de cualquiera de estos grupos se debe considerar como que viene del gobierno de Ucrania. Él no puede decir que un ataque sí fue de ellos y el otro no. Esto que ocurrió en el día de hoy continúa en este tema, de esta seguidilla de ataques de Ucrania a las líneas rojas de Rusia, que ya se sabe que van a causar. Ya Rusia, me imagino que ya tiene su programación para el día de mañana. Esto va a aumentar la escasez de electricidad, los apagones en toda Ucrania. ¿Hasta cuándo va la OTAN y los Estados Unidos a poner en gran riesgo a la población europea y a la población ucraniana? Porque hay ciertos lugares en Ucrania que podrían ser utilizados para causar devastación, gran pérdida de seres humanos, como por ejemplo la represa de Kakhovka, que ahí está en esa lista de posibilidades de desastres. Está la planta de Zaporilla y hay otros lugares en Ucrania donde podrían ocurrir, si continúa la guerra,
ataques masivos y cantidad de muertes. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que las tropas rusas se movieron del lado occidental del río hacia el oriente, están avanzando para proteger a Lugansk y a Donetsk, y Ucrania en las últimas horas ha atacado a Donetsk fuertemente, ha atacado a estas regiones, causando muertes de los pobladores. Claro que estas noticias sí no las muestran. Y en cierto modo es muy conveniente encontrar un mecanismo para que se acabe esta guerra, porque al ritmo que van las cosas, los que están pagando los platos rotos de este conflicto son los habitantes de estas regiones anexadas que están siendo atacados también con artillería, y los ciudadanos ucranianos, sobre todo de la parte occidental, que se van a quedar prácticamente sin agua y sin luz y les va a tocar evacuar sus ciudades, como lo hemos visto en las últimas horas. Amigos del canal, gracias por participar y los espero en el próximo video. Muchas gracias. Acuerden que estos videos son todos en vivo y en directo para que los localicen en la página principal.